Las violentas protestas en Gran Bretaña colocan a los jóvenes como nuevos protagonistas sociales y políticos. ¿Quiénes son los miles de jóvenes que a partir de la noche del 6 de agosto de 2011 volcaron su furia en las calles y se lanzaron a incendiar Londres y otros grandes centros urbanos ingleses? ¿Qué reclaman? ¿Cuál es su agenda? ¿Por qué recurren a la violencia extrema? Las imágenes de adolescentes encapuchados rompiendo vidrieras, dando vueltas decenas de autos, colectivos e incluso patrulleros para luego prenderles fuego, lanzando piedras y bombas molotov contra shoppings y estaciones de policía, de niños de 11 y 12 años saqueando junto a otros apenas mayores pequeños negocios, enfrentando de igual a igual y desbordando a los efectivos antimotines, conmocionaron al mundo y en particular a la clase política del Reino Unido como si se tratara de una fuerza de ocupación surgida desde el corazón mismo de Inglaterra. It's hard to explain, to be honest. It just doesn't seem why they do it. I don't know what's going on or whatever, but probably the kids don't know what it's about. They've just seen an excuse to just loot and smash things up. Los medios movilizaron a sus opinadores profesionales y expertos todoterreno, quienes, junto a funcionarios, legisladores y ministros, esbozaron diversas hipótesis para explicar una rabia que rápidamente dejó de ser una serie de disturbios para convertirse en una revuelta popular inédita que obligó al primer ministro conservador, David Cameron, a suspender sus vacaciones en Italia y regresar urgentemente a Londres. These are pure and simple criminals who have been running wild tonight across Greater Manchester, particularly in the city centre and in Salford. And I want to make it absolutely clear. They have nothing to protest against. There is nothing in a sense of injustice, and there's been no spark which has led to this. This has been senseless violence and senseless criminality on a scale that I have never witnessed before in my career. La versión inicial que atribuía la causa de la rebelión a la muerte de Mark Dougan, un joven negro de 29 años a manos de la policía en Tottenham, al norte de Londres, donde ocurrieron los primeros incendios, pronto se diluyó ante la extensión de la revuelta que produjo focos en otros barrios como Enfield y Brixton, pero también en las zonas sur y este de la ciudad. Y en los 2 días siguientes se desplazó a ciudades como Birmingham, Liverpool, Manchester y Nottingham. I would like to find out why they're doing it, and they should get to the bottom and find out why. It doesn't make any sense. It's a disgrace. Se lo atribuyó sistemáticamente a la inercia policial, a tensiones locales con los uniformados, al desempleo, a la crisis económica generalizada, los ajustes, la exclusión social, el oportunismo criminal, las tensiones raciales y la cultura de bandas juveniles, entre otras varias razones, sin olvidar un columnista de The Mirror que le echó la culpa a la difusión por las radios de raps envenenados de odio. Pero nada de esto alcanza a explicar las imágenes de una ciudad envuelta en una guerra transmitida en vivo. It's time we stop hearing all this, nonsense about how there are deep sociological justifications for wanton criminality and destruction of people's property. Whatever people's grievances may be, it does not justify smashing up someone's shop, wrecking their livelihood, kicking them out of a job. That is not the way to behave. That's not the way to have an economic recovery. En el arco político, las interpretaciones fueron previsibles, pero insuficientes para entender el fenómeno. Para la izquierda, es el resultado de la inequidad y las políticas de ajuste. Para la derecha, se trata simplemente de criminalidad y enfermedad social, como lo expresó el propio Cameron. This continued violence is simply not acceptable and it will be stopped. We will not put up with this in our country.
We will not allow a culture of fear to exist on our streets. Let me be clear. At Cobra this morning we agreed full contingency planning is going ahead. Whatever resources the police need, they will get. Whatever tactics the police feel they need to employ, they will have legal backing to do so. We will do whatever is necessary to restore law and order onto our streets. Every contingency is being looked at. Nothing is off the table. It is all too clear that we have a big problem with gangs in our country. For too long, there's been a lack of focus on the complete lack of respect shown by these groups of thugs. I'm clear that they are in no way representative of the vast majority of young people in our country who despise them, frankly, as much as the rest of us do. But there are pockets of our society that are not just broken, but frankly sick. When we see children as young as 12 and 13 looting and laughing, when we see the disgusting sight of an injured young man with people pretending to help him while they are robbing him, it is clear there are things that are badly wrong in our society. Pero las postales de furia en Londres no son hechos aislados y nos recuerdan a otros escenarios similares. El 15 de junio de 2011, en Vancouver, Canadá, una ciudad considerada modelo de civilidad y convivencia, una final de hockey en la que los Vancouver Canucks cayeron derrotados ante los Boston Bruins desató un vendaval de furia y violencia extrema. Lo que parecía una protesta deportiva de un grupo de fanáticos que canalizaban su frustración, se convirtió en una revuelta en la que cientos de personas quemaron automóviles, incendiaron bancos, saquearon negocios y se enfrentaron con la policía armados con palos, piedras y bombas Molotov, como si hubieran estado esperando la oportunidad de destrozar el centro de la ciudad. Unos años más atrás, a fines de octubre de 2005, fue Francia el escenario de confrontaciones similares, con focos en los suburbios de la zona este de París, que se extendieron luego a varias ciudades de Francia y obligaron al Ministerio del Interior, en ese momento a cargo del actual presidente Nicolas Sarkozy, a declarar el estado de emergencia luego de que grupos de jóvenes incendiaran decenas de autos y edificios públicos. Aquí también, el inicio de los disturbios se atribuyó a la muerte de 2 adolescentes perseguidos por la policía. En el caso de los suburbios parisinos, los análisis también señalaron el desempleo y la falta de oportunidades, sumados al racismo y la xenofobia, ya que la mayor parte de los jóvenes que se enfrentaban todas las noches a la policía eran musulmanes y de familias originarias del norte de África. En 2007, la revuelta volvió a estallar, esta vez con foco en Villiers-le-Bel, otra comunidad del norte de París. ¿Qué tienen en común los casos mencionados? En todos confluyen una serie de rasgos. La falta de representación política formal de los jóvenes que se rebelan, lo que contrasta con una evidente organización para chocar con la policía empleando tácticas de swarming o enjambre, que obligan a los efectivos a dispersar sus esfuerzos, empleo de bombas incendiarias caseras y cierta planificación en los blancos a atacar, buscando la sorpresa y la división de las fuerzas que lo reprimen, al modo de las guerrillas urbanas. También la actuación reconocida por la propia policía, al menos en los casos de Vancouver y de Londres, de grupos anarquistas y de extrema izquierda, que aprovechan los momentos de caos y rabia social para pasar a la acción directa. Pero en todos los casos, es como si la destrucción por la destrucción misma se hubiera convertido en el objetivo principal de una agenda que, al negar la política en su sentido más tradicional, mostrara una convicción y voluntad políticas mucho más conscientes y lúcidas que las de la clase política tradicional. La violencia urbana convertida en un lenguaje dispuesto a contestar, en el terreno donde la ciudad produce sus exclusiones más concretas, el desprecio que el Estado, comenzando por su representante de nivel más bajo, el policía apostado en la esquina, y siguiendo por el resto del funcionariato, exhibe hacia un actor que atraviesa clases sociales, expresando una nueva subjetividad. Los jóvenes, que una vez más perciben que no hay futuro para ellos. Jóvenes de clase baja y media baja, blancos y negros, en algunos casos inmigrantes, a los que la falta de horizontes, de sentido, golpea por igual. El antiguo odio de clase convertido en un arma para enfrentar el abandono social en el que han sido sumidos y que ha vaciado de sentido la vida de sus padres y su entorno.
En julio de 2011, los investigadores sociales Jacopo Ponticelli y Hans-Joachim Bott de la Universidad Pompeu Fabra dieron a conocer un paper fundamental para entender el contexto de estas rebeliones. Un estudio profundo de la relación entre austeridad y anarquía a través de la correlación de los recortes presupuestarios y las revueltas en Europa entre 1919 y 2009. Constatan que entre las fechas de su estudio, las medidas de ajuste en Europa solo han sido evitadas por temor a las revueltas, y sus datos demuestran objetivamente que el recorte del gasto público ha conducido históricamente dentro del viejo continente a protestas antigubernamentales, huelgas generales e incluso asesinatos políticos e intentos de derribos revolucionarios del orden establecido. Estos últimos, menos probables, pero igualmente posibles, y que una mayor presencia de medios masivos en la sociedad actual no tienen relación con una mayor probabilidad de revueltas. Lo que desencadena la rebelión, por lo tanto, no es el bombardeo mediático, sino la conciencia de la injusticia y sus evidencias cotidianas. Las sociedades contemporáneas están siempre al borde de lo que el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger llama guerra civil molecular. Un Estado sostenido sobre el cinismo y el doble discurso que solo espera la más pequeña chispa para estallar. Si nos focalizamos en Londres, hay algo que me llamó mucho la atención, la dificultad para encontrar una respuesta clara respecto de lo que está pasando. Entre otras cosas porque las protestas, por lo general, tienen como una reivindicación muy clara, como una consigna. Lo que vemos en España, múltiples consignas, lo que vemos en Chile. Pero es como muy claro. Acá no hay un liderazgo claro. Tampoco en las revueltas árabes hubo un liderazgo claro, pero las consignas eran claras porque querían la caída del régimen. Acá no lo hay. Pero también lo ligaría con algo que planteó, creo que era el jefe de la policía en el informe, que dicen no hay motivos. Y estaba leyendo varios artículos que señalaban sobran los motivos para la revuelta. No es que no hay motivos. Yo estaba buscando especialmente en una revista que es muy buena en Inglaterra, que se llama Race and Class, que es Raza y Clase, una revista que ya tiene muchos años y que suena a analizar muy en profundidad lo que pasa con los jóvenes hijos de inmigrantes y negros. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Hace 2 meses hubo una protesta de jóvenes negros, más de 2.000, en la zona de Tottenham, que protestaron y decían no tuvieron cobertura mediática. Y lo que señalaban es, si no rompemos todo, si no salimos a la calle, si no incendiamos, no hay cobertura mediática. Algo que vimos en el caso de Chile también. Si hay una protesta pacífica... Es invisible. Es invisible. Claro. Y entre los datos, hay muchísimos datos respecto a la discriminación racial en Londres, y me parece que hay un componente racial importante. Si el paro entre los jóvenes es del 20%, entre los jóvenes negros llega al 50%. Entonces, acá hay un dato interesante. Y en Race and Class, en esta revista, ya en el 2010 hicieron un análisis de los ataques nocturnos que hubo en contra de taxistas, restaurantes, en todos lados. La mayoría en contra de negros. O sea, hay algo particular acá. Otro dato interesante es que el nivel de vida en estos sectores pobres es de 63 años, o sea, 14 años menos que lo que vive un inglés de clase media o ni hablar de clase alta, ¿no? Yo, con respecto a lo que vos decías de las diferentes posiciones, en este momento que hay tantas, digamos, protestas en el mundo de distintos lugares, después vamos a hablar de la de Israel, la de España, la de Chile, me parece que son bastante diferentes. Sí. Hay los que quieren, digamos, los que están dentro del sistema y piden mejorar, como el caso de los chilenos, que tienen educación, pero quieren educación pública, que es como querer mejor sueldo o pedir que, digamos, que reincorporen a un compañero de trabajo. Después hay un segundo nivel de protesta, que es el que está fuera del sistema, pero todavía se siente un ciudadano, se siente un ente político, entonces pide por incorporarse al sistema, que es el caso de los griegos, digamos, que están cayendo fuera del sistema, pero todavía pelean con herramientas políticas, ¿no? Como es decir, hago una huelga, hago un paro. Y después está este caso, me parece, que es un caso, digamos, si se quiere, como un escalón por debajo de los anteriores, donde la protesta ya ni siquiera es estar dentro del sistema. Están tan desheredados y tan fuera del sistema que ni siquiera tienen la expectativa de poder pelear por el sistema. Buscan la destrucción.
Bueno, la destrucción es un síntoma, digamos, es una manera de expresión. Sí, la destrucción digamos, del no sistema, es... me refiero. Claro, claro. Eso es un ataque. Claro, el tema, bueno, justamente era uno de los planteos que hacía el informe, el tema de que esta respuesta en contra del sistema político inclusive, el no sentirse representado, termina siendo una respuesta política también. Bueno, termina convirtiéndose en una respuesta política. Ahora, el tema es a dónde ubicamos esa respuesta política. ¿Quién capitaliza, como decía Pedro al principio? Si no hay una conducción, si no hay una consigna clara, ¿dónde está ubicada esa claro, porque yo creo que bueno, no está ahí está un poco lógica, la dificultad, ¿no? Porque esa pregunta es desde la lógica del que todavía se siente un sujeto político. Entonces, yo hago huelga de hambre, yo hago... corto una calle, esas son herramientas del que se siente dentro del sistema político, pero me parece que estos grupos ya por los años y las generaciones de falta de protección, justamente ni siquiera se plantean eso. Me parece que por eso que que no se pueden dar respuesta y que hay tantos estudios, porque no hay todavía un análisis claro porque es algo novedoso, me parece. Ahora, hay un punto en común en todas estas protestas, creo. Ya que hablaron de representatividad y sistema, están por fuera del sistema electoral. Porque en el caso de España, la revuelta de los llamados indignados aparece justo antes de unas elecciones y no se sintió que estuviera repercutido en las elecciones. Es como que van por caminos diferentes. Se vota una cosa, pero después hay revueltas focalizadas en diferentes lugares que no parecen estar asociados con el sistema electoral. Totalmente. Claro. Impresionante, perdón, iba a decir, impresionante la ceguera del primer ministro, ¿no? Que dice, esto es criminalidad pura y dura sin cuestionarse nada. Y eso que hubo protestas en Londres este año muy importantes. Recordemos que incendiaron incluso la sede del Partido Conservador, que hubo movilizaciones de sindicatos en contra del plan de austeridad, de la reforma jubilatoria, de decenas de miles de personas, hace meses nada más. Claro, bueno, lo peor que puede pasar es lo que está ocurriendo desde el lado del gobierno, es negarlo. Exacto. Negar el fenómeno. Si no hay razones. Razones hay, lo que pasa, se pueden cuestionar los métodos o buscar cómo se encuadra. Cómo se el problema no se puede negar.